cuando tengamos que poner más pasión y más cariño para hacer cada vez más grande a Chile y cada vez más justa la vida en nuestra patria. Si uno piensa en cuál era el epicentro de la música folclórica y comprometida políticamente en los 60 y durante la Unidad Popular, ese lugar es la Peña de los Parra, que administrabas tú con tu hermano Ángel. Por ahí pasó medio mundo, se tejieron relaciones muy potentes, entonces me gustaría comenzar un poco hablando de eso. Mira, la historia de la Peña es una historia muy sencilla. Nosotros volvimos de Europa, volvimos el año 64, y una de las razones que teníamos para volver, sobre todo mi hermano, era incorporarse a la campaña de Salvador Allende. Entonces nosotros habíamos estado bastante tiempo en Francia, viviendo en París, cantando por ahí se creó el dúo, entre paréntesis, de Isabel y Ángel, en París, por la necesidad de cantar y de quedarse en París, de trabajar. Entonces llegamos al 64 a Santiago y nos encontramos con esa desolación del mundo musical chileno, de la música chilena que se cantaba, todo esto es entre comillas, en los bares, en esas quintas de recreo, en los restaurantes, y nosotros veníamos con un conocimiento de la música latinoamericana, con ganas de hacer miles de cosas, y estar en Chile era la desolación misma. Entonces nos incorporamos, primero al Ángel le dejaron una casa vieja en Carmen 340, y la tomamos, nos fuimos a vivir ahí. Nosotros vivíamos en una casita que existe todavía, que es la casa de la Violeta, en La Reina, y Ángel era una persona muy visitado, muy sociable, y a esta casa, que estaba totalmente, venía menos, la casa de Carmen 340, venía mucha gente, muchos amigos. El Ángel era muy atractivo, y tenía muchas admiradoras y muchos amigos. Yo era todo lo contrario de él. Entonces un día hablamos y le digo, ¿por qué no aprovechamos esta cantidad de gente aquí? Porque fuimos a pedir trabajo a estos lugares siniestros para cantar nosotros, y nosotros cantábamos otras canciones. Teníamos otra forma de ver el mundo musical chileno y queríamos cambiarlo, por supuesto. Entonces íbamos a pedir trabajo a esos lugares, quintas de recreo, y por supuesto que nos miraban rarísimo, porque imagínate, Ángel y yo tocaba el bombo, tocaba el cuatro, y cantábamos otras canciones. Entonces no pegábamos en esto, y conversando con Ángel le digo, ¿por qué no aprovechamos este montón de amistades que tú tienes y armamos una especie de lugar como la Candelaria, que era donde nosotros cantábamos en París, y trabajamos? Entonces mi hermano inmediatamente aceptó esta idea y se puso en campaña. Llamamos al tío Roberto y al tío Juan, unos tíos que existían, y el tío Roberto hizo las sillas, hizo las mesas, sin dinero, sin capital, solamente por un amigo por aquí, otro amigo por allá. Y de repente aparece Rolando Alarcón, este profesor primario que también andaba buscando un horizonte musical que no existía en Chile, y vino a conversar con nosotros y se incorporó rápidamente. O sea, éramos tres pelagatos que estábamos en este proyecto. E inauguramos la Peña en abril del 65, y ya se había corrido la voz de que había este dúo, estos hermanos, estos hijos de la Violeta, que tenían un boliche en Carmen 340 y que se cantaban otras canciones, otro tipo de canciones. Entonces la Peña se inaugura el 65 con Rolando y con Víctor, que entró posteriormente. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que en esta campaña que nosotros perdimos y salió de presidente Eduardo Frei, la Peña floreció. Y después llegó mucha gente, como tú dices, a cantar a la Peña, el temucano, caído en desgracia, que el Ángel fue a Valdivia, lo invitó a cantar y era re famoso el temucano.
y posteriormente a Patricio Mans, que pasó del periodismo a esta Arriba en la Cordillera y ese tipo de canciones que tuvieron mucho éxito, y esto funcionaba en la peña, en esta peña incómoda, que en un momento hubo que botar paredes de adobe para agrandarla, y la agrandábamos y la agrandábamos. No estábamos en una línea de partido, ni en un comité, ni nada que se parezca. Nosotros inventábamos cosas, hacíamos trabajo voluntario, pero nadie nos tenía que decir ni pedir que lo hiciéramos. Todo salía, brotaba solo. O sea, no es que militaran, eran allendistas, pero no militantes de partido, por decirlo así. Nosotros, cuando volvimos, el Ángel cantó mucho en la campaña de Salvador Allende, y yo también, y yo empecé a meterme a la Jota porque el Víctor estaba en la Jota, y los Quilapayunes ya brotaban, y los Inti Illimani, y yo además, yo fui muy mala militante, te voy a decir, porque era muy, muy dada a mi idea, y era muy amiga de la Gladys Marín, entonces funcionaba muy, ¿cómo te digo? No individualmente, porque mi trabajo no era individual, pero era mala militante porque nosotros teníamos una base política en mi casa en Ñuñoa, con el Víctor, con el Inti Illimani, y lo único que hacíamos era cantar, ensayar y cantar. Esa era digamos, nuestra actividad política, y siempre fue así. Entonces había otros militantes, como Víctor, por ejemplo, que eran militantes absolutamente involucrados en las líneas de la Juventud Comunista, o el Eduardo Carrasco, director del Quilapayún, ¿te fijas? Y mi hermano pololeaba con el Mapu, hacía canciones para el Mapu, hacía canciones para Miguel Enríquez, o sea, él abarcaba otros abanicos políticos, pero en ese tiempo había una necesidad tan grande y un deseo tan grande de cambiar la sociedad chilena, que estábamos todos involucrados en miles de cosas. Oye, y a propósito de la música de Allende, hay creo que en abril del 70 hay un acto de campaña de Salvador Allende en el Caupolicán, donde sale un lienzo gigante que dice "No hay revolución sin canciones". Y Sí, sale sí, Allende rodeado de un grupo de músicos y tú estás entre estoy. ese grupo. ¿Cómo considerabas tú o tu grupo de referencia que la música podía contribuir a la revolución o a la vía chilena al socialismo? Es decir, yo tenía un convencimiento total de esa situación, Mm. porque veía cómo la gente, por una parte, cómo estas peñas se fueron multiplicando en el transcurso del tiempo. En un momento había no sé cuántas miles de peñas en todo Chile, y la gente, sobre todo la gente joven, empezó a cambiar los contenidos de las canciones y empezaron a cantar estas canciones. Nosotros teníamos muchos imitadores, había muchos Víctor Jara, muchos Ángel Parra, muchos Quilapayún, muchos Inti Illimani, porque efectivamente creo yo que fue un momento de gran florecimiento de la música. Ya los guasos ricos, los dueños de fondo ya quedaron en otra parte, no es que desaparecieron, porque de hecho nunca desaparecieron, pero tuvieron que salir del centro de la atención musical, ¿te fijas? Y la gente se quedó con esta música, digamos, de contenido social, música rejuvenecedora, música estimulante, música participativa, y sobre todo música que hablaba de los problemas que había en Chile, de las injusticias. Y esto comenzó con los primeros textos de La Violeta, al centro de la injusticia, que yo me encontré por ahí, que le puse música. Entonces, esa radiografía de Chile, la gente no la conocía, mucha gente, y los extranjeros menos. Entonces se alucinaban con esta nueva canción chilena. Después intervino Ricardo García, que armó estos tremendos festivales de la nueva canción chilena, y nosotros dimos vuelta a la historia musical, eso no cabe la menor duda, no cabe la menor duda. Y, por ejemplo, yo recuerdo Salvador Allende en la peña nuestra,
y Salvador Allende iba a la peña. ¿Por qué? Porque era una persona que amaba la música y nos amaba a nosotros y amaba esta música. ¿Te fijas? Era un fenómeno también, porque normalmente los candidatos a la presidencia les importa bien poco el mundo cultural y la música, que si yo, no se involucran en eso. Entonces este era un presidente muy original y que son innumerables los actos donde él hacía un discurso y nosotros participábamos en la parte musical. Había estas grandes manifestaciones en la calle que se llenaba de periodistas extranjeros de todo el mundo. Yo tengo fotos en primera página en Alemania, porque yo estaba cantando en la calle con unos payasos, con la gente, digamos, normal. Entonces, este proceso, había mucho interés por este proceso de la Unidad Popular, por esta posibilidad de hacer una revolución con empanadas y vino tinto, lo que era la inocencia pura. Ahora, lo que sí me gustaría decirte es que con esta militancia diferente que yo tenía, yo hacía las canciones que después servían mucho, pero no es que yo hiciera canciones porque un partido político me las había pedido, o me había dicho, me había dado una línea de componer, en absoluto. Entonces, póngale el hombro, mijito. Yo vi los trabajos voluntarios por la televisión, por ese canal que teníamos, y esa canción salió así, y así casi todas las canciones que yo hice. Esta de en septiembre canta el gallo, que fue creo que la primera, que cuando nosotros la cantábamos con los Quila Payuna en las giras que hacíamos, la gente se volvía loca con esa música. Claro que sí, lo siento así. Claro que sí, que sí, que sí. Claro que sí, lo siento así. Vida para el rico en la abundancia, vida del pobre que es lamento. Con la fragancia del aroma, no calmaré mis pensamientos. Claro que sí, que sí, que sí. Claro que sí, lo siento así. Claro que sí, que sí, que sí. Claro que sí, lo siento así. Nosotros grabábamos discos, el Víctor grababa discos, grabábamos discos de dúo, Ángel solo, yo sola, y en los años de exilio, como venían muchos turistas, sobre todo franceses, a conocer el proceso, porque esa era la frase, a conocer el proceso. Resulta que a conocer el proceso llegaban del aeropuerto a La Peña, porque teníamos un amigo que acarreaba turistas de Francia, que todavía lo tenemos, por suerte. Entonces se llevaban los discos, yo vendía discos, tenía una tienda de discos, y cuando estábamos en el exilio, íbamos a la casa o a una región de Francia a cantar, después nos invitaban al hogar de una persona, y esa gente tenía discos nuestros firmados por nosotros. Isabel, y tú hablaste como pensando en la nueva canción chilena, que es revolucionario en la música. ¿Cómo caracterizarías tú esa transformación? Porque me imagino que tiene que ver con las letras, con la composición propiamente tal, también con los instrumentos que usan. Claro, nosotros ya veníamos con un antecedente de instrumentos latinoamericanos, porque en París llovían los músicos latinoamericanos y los músicos franceses que tocaban la música andina. La música andina, ¿qué significaba? El charango, la quena, la zampoña, todo lo que se toca en el altiplano. Entonces, los Inti Illimani fueron los primeros en apoderarse de ese sonido andino, y acompañar sus cantos con estos instrumentos. Entonces no eran bolivianos ni peruanos, eran chilenos, pero tocaban esta música altiplánica. Entonces era muy atractivo también, porque no era copiar a los indios que estaban allá tocando no sé qué, sino que era crear una música para estos fines. Mi hermano tenía un grupo en La Peña que se llamaba Los de La Peña, nada original, y también tocaban unos bombos, una zampoña,
salirse de esta estrechez en la que habíamos crecido nosotros, sumergidos en esta historia de Guaso y de la China y del 18 y de las escuelas y esa estupidez que no tenía nada que ver con nosotros. Entonces, ¿quién cambia la temática? La primera que cambia la temática es la Violeta Parra. La primera que denuncia cuando su hermano lo toman preso, la Violeta Parra estando viviendo en París. ¿Ah? Ese texto, Al centro de la injusticia, es un texto denunciante de una realidad, la que vemos hoy. Es muy motivador eso. Es decir, es cantar con otros cosas que a uno le pasan para compartirlas. Es muy simple, entonces es muy fácil. Imagínate, yo veo a todo el mundo en un trabajo voluntario en la plaza, voluntario de verdad, limpiando una plaza, haciendo jardines. ¿Cómo no va a ser motivador eso? Y ver a la clase obrera movilizada con la esperanza de que se cambie la forma de vivir, la forma de trabajar, el trato. Y por otro lado, la experiencia de las matanzas en Chile, los dramas del pueblo en Chile, y que se van reflejando en el canto. La cantata Santa María de Iquique, el canto para una semilla, la vida de Violeta Parra con Inti Illimani. Entonces, este canto muestra la vida chilena. Sí. Y también la vida alegre. Nosotros hacíamos canciones divertidas, y el Payo Grondona, que cantaba esas maravillosas canciones que él componía, que eran distintas, y la gente le encantaba. Entonces, además, la nueva canción chilena no era un movimiento estático que había que cantar esto y no lo otro, había de todo. Yo hacía discos con poemas de García Lorca, con música de Paco Ibáñez, o sea, yo muy intrusa, escarbando por aquí, escarbando por allá, y con una energía tremenda, que yo de repente me pongo a pensar, cantando, viajando mucho a América Latina, viajando a Europa, grabando discos con mi hermano, grabando discos sola, cantando con Víctor, con los músicos doctos de esa época, que cantaban y trabajaban con los músicos populares. No existía esa división que existe ahora, lo docto para acá y lo populárico, cero. ¿Ah? Eso no existía. Porque hay algo que es muy de época, que es este espíritu colaborativo entre todos ustedes, porque uno canta las canciones de otro, cantan juntos las canciones propias, era como muy generoso con los repertorios. Yo cuando hacía giras con el Quilapayún, a mí me acompañaban ellos mis cantos. Yo tengo la teoría, no sé si estará errada o no, porque junto con eso y con el paso del tiempo, uno va haciendo reflexiones sobre cómo se daba eso, en qué términos se daba esto de que puro hombre y una pura mujer. Eso te iba a preguntar, ¿cómo era eso? Es que era súper raro, y yo no reflexionaba de lo terrible que era. Ahora con los años, con la vejez y con la experiencia que uno tiene, oye, pero este movimiento lo menos generoso con las mujeres. Recuerdo que había unas muchachas de la Juventud Comunista que tenían unos grupos, pero esos grupos estaban como detrás de la puerta. Tenían grupos femeninos, no se presentaban en público. ¿Te das cuenta? Entonces, inclusive en un momento, dentro de la Jota, el Quilapayún quería hacer lo siguiente. Quería hacer una escuela Quilapayún. O sea, quería que en vez de un Quilapayún hubiera 500 Quilapayunes. Te lo juro, es verdad eso. Nunca lo digo porque me da como pudor contar eso, pero era un proyecto del Quilapayún, la escuela Quilapayún. Entonces imagínate tú, ¿qué hubiera sido de nosotros con una escuela Quilapayún? Nos matan a todas las mujeres. ¿Ah? Que yo pude meterme en ese mundo masculino porque yo hacía mis cantos. Entonces cuando yo cantaba con el Inti Illimani,
o con el Quilapayún, en septiembre canta el gallo, ellos me acompañaban. Pero era yo la autora de lo que yo estaba cantando, porque era muy difícil también de que ellos cantaran canciones de mujer. Además, había el Víctor era prolífico, el Víctor hacía muchos cantos, y yo canté mucho con él, y me hacía cantos a mí, me los dedicaba a mí, yo iba y grababa con él. Fíjate, el Víctor era de una generosidad total y absoluta, y también compartía en repertorio, le enseñaba repertorio al Quilapayún, al Inti Illimani. Pero te hiciste cantautora en un momento en donde el cantautor como que deja de ser solo un músico y pasa a ser una especie de líder, el gran concientizador de las masas, como la gran fuerza que puede comunicar energía para activar procesos. ¿Cómo era? ¿Cómo se vivía eso? O sea, porque era una figura muy potente. Era una figura potente, sí, era una figura potente y trascendió, porque nosotros en el exilio nos dimos cuenta cómo había trascendido. Y por otro lado, en nuestros viajes a América Latina, nosotros íbamos a hacer recitales con mi hermano a Uruguay, por ejemplo, con Daniel Biglietti, cantando canciones de Biglietti, y claro, había un interés muy desatado por este movimiento chileno. Lo leí en una biografía de la Violeta. Tú viajas a Cuba, creo que con Ángel y con otros músicos chilenos, y tienen un encuentro con Fidel Castro, quien les dice, lo que ustedes hacen es muy importante porque una canción vale más que 10 discursos. Sí. Y yo eso encuentro que refleja esta figura del cantautor del cual yo te hablo, que en el fondo es alguien muy potente en el proyecto político de la izquierda. Fue muy potente porque nosotros nos fuimos como embajadores culturales después que Allende gana las elecciones. Fue el Quilapayún y yo, a una gira por Europa, muy larga, por varios países, por los países nórdicos, y el final de la gira era La Habana, era Cuba. Entonces, pasamos mucho tiempo juntos con los Quilapayunes, de repente pedimos trabajo en estos lugares donde nosotros antes habíamos cantado, porque el financiamiento era escaso. Entonces con el Quilapayún cantábamos en la Candelaria, que eran boliches chiquititos, pero con 1 o 2 Quilapayunes y yo, porque yo tenía los contactos, porque yo antes había cantado ahí, ¿te fijas? Y por otro lado cantábamos en enormes teatros, hicimos una audición en el Olimpia, para seguir, digamos, en esta difusión de esta música que tenía que ver con Chile, con Salvador Allende, con la Unidad Popular. Y eso era muy bien recibido. Toda la gente hablaba maravillas de Allende, donde estábamos nosotros. Entonces, eso era muy estimulante también, que nosotros representáramos un personaje, digamos, que quería cambiar su país de esta manera pacífica. Entonces también eso era muy estimulante para nosotros. Y pasamos por Cuba, de vuelta, nos estaban esperando, pero yo había estado, antes habíamos estado en Cuba con Ángel y con Rolando Alarcón, el año 67, que yo estaba súper embarazada esperando a mi hija Milena. Llega una invitación de La Habana para un encuentro de canción protesta. Llegué con los Quilapayunes a La Habana, y cuando uno llega a estos países socialistas como eran en ese momento, los compañeros cubanos preguntan qué quiere hacer, tiene algún deseo especial, quiere ir a alguna parte, que la revolución cubana estaba a todo dar y todos queríamos hacer un pedacito de esa revolución en América Latina, naturalmente, y todos queríamos que hubiera Che Guevara por todas partes. Ese era el motivo. Entonces me preguntan a mí, entre medio de todos estos señores Quilapayunes, y yo digo, yo quiero conocer a Silvio Rodríguez. Los cubanos nunca habían salido de La Habana. Eran conocidos dentro de La Habana, y estaban circulando recién las primeras canciones de Silvio y de Pablo Milanés, que eran éxito total, pero no era lo que los cubanos, el poder, quería exportar, porque
el Silvio era joven, porque era pelucón, porque el otro no sé qué, y el otro no sé cuánto, había muchos prejuicios. Pero yo no tenía idea de esta situación. Y fui donde Silvio. Y él me abrió la puerta así, chiquitita. ¿Y qué es lo que había pasado? Había habido unas declaraciones del Quilapayún con respecto a la Revolución Cubana y al quehacer musical. Y eso les cayó a los cubanos, a esta nueva trova naciente, les cayó como patada en la guata. Yo no lo había escuchado nunca cantar, había escuchado un disco de él. La era está pariendo un corazón. Y fusil contra fusil. Dejarán el cuerpo de la vida allí, su nombre y su apellido son fusil contra fusil. Y yo lo escucho cantar y quedé pero en otra, porque este canto era inexistente para mí, este lenguaje, esta guitarra, esta armonía, este proceso revolucionario, esta manera de cantar. Yo enloquecí, y después, siempre saliéndome de la línea del Ecuador, los cubanos nos llenaban de recepciones y de paseo y de esto y de lo otro. Yo me empecé a hacer amiga de Silvio y hablar y hablar y hablar. Yo iba con el Silvio a todas partes. Eso estaba prohibido. Y a mí no me importaba nada. Y volvimos a Chile todos enojados conmigo. Y yo hablo con la Gladys Marín y le cuento lo que pasa y le digo, Gladys, que ella iba a ir a La Habana. Cuando vayas a La Habana tienes que llevar unos paquetes de regalos que yo voy a mandar a La Habana y tienes que invitar a la nueva trova a Chile. Ya, me dijo la Gladys. Lo voy a hacer. Y lo hizo. Entonces, todo esto desencadenó que los cubanos vinieran acá. Entonces se produjo una amistad con esta gente y llegaron a la peña, por supuesto, y cantaron no en el escenario, pero la gente sabía que había estos cubanos aquí, se había corrido la voz, y Silvio cantaba en la cocina, cantaba a nosotros. Fidel se alucinó con el Quilapayún. Lo que sí decidió y preguntó si eventualmente podrían venir cubanos a aprender esta nueva canción chilena a Santiago de Chile. Y por supuesto que les dijimos que sí, que vinieran, y efectivamente después vinieron unos músicos alucinantes y vivían en distintas casas y aprendieron todos los repertorios de la nueva canción chilena, todo, pero a la cubana. Y cuando viene Silvio y cantan cantaron en el San Cristóbal, cantaron en el Gran Palace, pero ellos eran reticentes a esta situación, ellos eran lucha armada, pero la gente los amó, los idolatró en el acto. Mira, cuando yo escuché cantar a Silvio, lo primero que pensé, después del impacto personal, dije yo, cuando los chilenos escuchen este canto se van a volver locos. Eso lo pensé yo. El gran impulso para ellos mismos fue esta venida a Chile.